Retomamos el estudio de Segunda de Corintios, capítulo 5. Nos quedamos en el versículo 15 la semana pasada y ahí dice, versículo 16, a partir de ahora, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase, con este versículo, con este pasaje? Yo quiero que ustedes en esta noche me ayuden a meditar en la palabra de Dios, que entre todos podamos profundizar en las Escrituras. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con esto? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Estaba hablando de su vida pasada y que ahora está, ahora en el presente estado tiene una nueva vida en Cristo. O sea, él está contemplando su vida pasada y se da cuenta de que ha habido un cambio en su vida, ¿no? Ahora está en Cristo. ¿Perdón? Arrepentimiento. Se había producido un cambio en su vida, ¿no? Todos los cristianos, todos los que de verdad nos hemos convertido a Cristo, hemos cambiado nuestra vida, ya no somos las personas que éramos, ya no vemos las cosas como las veíamos antes, ¿o sí? No, antes veíamos las cosas de un modo y ahora las vemos de otro. Lo que antes tenía mucha importancia para nosotros, a lo mejor ahora ya no la tiene tanta. Y cosas que antes no tenían importancia para nosotros, ahora la cobran. Ahora es importante, ¿verdad? Cuando estábamos perdidos, veíamos las cosas de una manera, ahora que tenemos comunión con Dios, las vemos de otra. Y Pablo está diciendo ahí, ni aún a Cristo le vemos como le veíamos antes, ¿verdad? Ahora le conocemos de otro modo. Así que de lo que se trata este versículo es de la perspectiva con la que vemos las cosas. Antes todo lo veíamos conforme a la perspectiva. ¿A qué perspectiva? La carnal, ¿verdad? La mundana, la natural, ¿no? Porque no le teníamos al Señor. Ahora vemos todo desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva espiritual. La manera en que el apóstol conoce ahora a Cristo no es la manera en que le conocía antes. ¿Cómo veía Saulo de Tarso a Jesús? ¿Cómo veía Saulo de Tarso a Cristo? Perdón, levántenme la mano, háblenme, no susurren, participen, no tengan miedo, no pasa nada. Lo veía como un enemigo a perseguir. Pablo estaba decidido a perseguir a Cristo y a todos los cristianos. ¿Es verdad o no? Él había dedicado su vida a eso. Hubo un tiempo en el que Pablo mismo había juzgado a Cristo según su tradición religiosa, según lo que él creía entonces. Y él se había propuesto terminar con los cristianos. Ya Cristo había muerto en la cruz, él lo sabía, pero él estaba persiguiendo ahora a todos los seguidores de Cristo. Así que podremos decir que Pablo antes odiaba a Jesús, lo podemos decir, ¿verdad? Y perseguía a sus seguidores, pero ya no. ¿Cómo ve Pablo ahora a Jesús después de convertido? Como su Salvador. ¿Qué más? ¿Ya está? Como un ejemplo a seguir. ¿Cómo veía Pablo a Jesús? Como su amigo. ¿Ya? Lo veía como un amor infinito por lo que Cristo había hecho por él. Lo veía con amor por lo que Cristo había hecho por él. Llevándolo a ser uno más de sus seguidores. Ahora ya le veía
no como quien perseguía a los cristianos, sino como cristiano, ¿verdad? Pablo cambió su perspectiva, ¿sí o no? Cuando se convirtió, cambió bastante, dice. Cambió la perspectiva de Pablo de cómo veía las cosas y aún a Cristo. Todo cambió en su vida. Él ahora tiene valores diferentes, escala de valores distintas, y ve a Cristo como su Señor, ve a Cristo como alguien digno de ser seguido y adorado. Amén. Aquel que había perseguido y tratado de aniquilar era para él ahora la persona más maravillosa del mundo, ¿no? ¿No nos ha pasado a nosotros algo similar? ¿Verdad? ¿Quién era Cristo para nosotros antes? No queremos saber nada de eso, ¿no? Eso es un rollo de la religión, ¿no? Muchos decíamos eso antes. No, ¿dónde está Dios? Sin embargo, ahora, cuando hemos conocido a Dios, cuando hemos entablado una relación personal con Él, ahora que conocemos a Dios, ¿ha cambiado o no ha cambiado nuestra perspectiva de Él? Gracias a Dios, ¿no? Qué bueno. Claro. El único lamento que se repite en la boca de todos los cristianos, el único lamento es: ojalá lo hubiera conocido antes, o si lo hubiera conocido antes. Porque una vez que le conocemos, sabemos que cuando no le conocíamos estábamos perdiendo el tiempo. Y así es. Ya nunca más la vida de Pablo va a ser igual, ya nunca más la vida tuya va a ser igual si tú te has convertido como Pablo se convirtió. Lo mismo debe suceder con todos nosotros. No debemos juzgar las cosas según su apariencia. Debemos juzgar las cosas con justo juicio, desde la perspectiva de la fe y no desde la perspectiva de la carne. Siempre tenemos que mirar las cosas como Dios las ve. Amén. Mirando lo invisible, mirando lo que no se ve. Versículo 17. Aquí hay tela que cortar. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? ¿Saben lo que es una criatura? ¿Qué es una criatura? Una nueva creación. Es decir, es algo que Dios ha creado. Una criatura viene de creación. ¿Ok? Por tanto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas las cosas, todas son hechas nuevas. Así que para Pablo, un cristiano es aquel cuya personalidad murió con Cristo en la cruz y resucitó con Cristo. Eso es un cristiano, alguien que se identifica con Jesús en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo murió, allí morimos nosotros. Cuando Cristo resucitó, allí resucitamos nosotros a una vida nueva. Eso es un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, que tuvo una vieja vida, pero que ahora tiene una vida nueva. Eso es un cristiano, alguien cuyas cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Ya no continúa viviendo como antes lo hacía. No puede seguir viviendo del mismo modo. De modo que si alguno está en Cristo, es la lógica conclusión de todo lo que Pablo ha venido diciendo hasta aquí. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Que somos parte del cuerpo de Cristo. Bien. Carlos. Hacer su voluntad. Olga. Que vivimos conforme a lo que Dios manda. Permanecer en su palabra. Que permanecer en su palabra. Pensar y hacer las cosas distintas. ¿Perdón?
estar bajo su señorío. En definitiva, es tener una relación con Cristo, estar en Cristo. Todo lo que habéis dicho tiene que ver con eso, con estar en Cristo. El que está en Cristo va a vivir de una determinada manera, va a tener cuidado con las cosas, va a tener una vida distinta. Pero estar en Cristo en sí significa permanecer unido a Cristo. ¿Recuerdan lo que Jesús dice en Juan capítulo 15? Cuando Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Qué dice? El que no permanece en mí, este no llevará fruto. ¿Y qué pasa con los que no llevan fruto? Los cortan, los recogen y los echan ¿dónde? En el fuego. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por tanto, el que está en Cristo es el que permanece unido a Cristo. Mantenemos una buena relación con Él. Hablamos con Cristo. ¿Tú hablas con Cristo? ¿Hablas con el Señor? ¿Lo haces frecuentemente o solo cuando tienes algún problema? Hay quien habla con Cristo solamente en oraciones aprendidas de memoria. Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Señor, gracias por este nuevo día, bendíceme que necesito de tu bendición. Señor, gracias por este día, perdona mis pecados y ayúdame para que mañana viva mejor. Pero eso no es mantener una relación, ¿verdad? Imagínense que dos personas que se aman siempre se estén diciendo solamente las mismas cosas. Qué relación más pobre, ¿no? Ahora, dos personas que se aman, a veces no necesitan ni siquiera hablar, pero a veces van a tener que hablar. Y van a tener que hablarse de ese amor que tienen entre ellas. Y es bueno decirle al Señor, Señor, qué bueno que eres, ¿no? Qué amor tan grande que tienes conmigo, ¿no? Señor, gracias por amarme como me amas. Ayúdame a amarte como tú me amas a mí, ¿no? Qué bueno tener esa íntima relación con Dios. Porque cuando tenemos esa relación íntima, estamos en Cristo. Estar en Cristo. Tiene que ver con eso, con establecer una íntima relación con el Señor. Íntima relación que transforma nuestra vida. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18? Dice que cuando estamos en la presencia del Señor, cuando nos miramos cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, ahí somos transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando buscamos su rostro, cuando pasamos tiempo delante de Él, cuando pasamos tiempo con Él, acabamos pareciéndonos a Él. ¿Qué le pasa a una persona que siempre anda con personas que hablan mal? Que acabará hablando mal, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasará si tú andas con personas que siempre están en chismes? ¿Qué acabará siendo un chismoso? ¿Qué pasa si tú pasas mucho tiempo con personas que son muy tomadoras, muy bebedoras? Acabarás tomando. Ahora, ¿qué pasa si pasas mucho tiempo con Cristo? Acabarás pareciéndote a Él. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo, con Cristo, siempre cerca de Él. La relación con Cristo cambia nuestra vida, la hace diferente y Él cambia nuestra historia. Como decía antes, criatura, dice, nueva criatura es. Criatura habla de creación. Pablo aquí está diciendo lo que también dice en Gálatas 6:15. Vamos a ir a Gálatas 6:15, donde también habla de una nueva creación. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mira, no sirve de nada tu religión,
Da igual que tú guardes toda la ley, que nadie la guarda en realidad. Pero imagínate que tú pudieras guardar toda la ley, no te sirve de nada. La religión no sirve, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es la obra de Cristo en nuestras vidas, es la obra de Dios en nosotros. No es lo que tú hagas para Dios, es lo que Dios hace en ti, en tu vida. Eso es lo que de verdad te transforma. David. No estar circuncidado. Cualquier palabra con la sílaba in delante, insensible, que no eres sensible. Incircuncidado, que no estás circuncidado. ¿Ok? Por tanto, lo importante es la nueva creación. Y fíjense, vamos a ver un pasaje en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Así que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice ahí, Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Ya el Señor Jesús, el Señor Dios, a través del profeta Isaías, Él estaba hablando de que Él iba a hacer cosas nuevas. Una nueva creación, nuevas criaturas. Para los verdaderamente nacidos de nuevo, las cosas viejas pasaron. Y es muy importante que entendamos qué significa pasaron. El término griego que se usa es parerhomai. Esa palabra significa dejaron de ser, desaparecieron, fueron quebrantadas. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué es importante conocer bien los términos que se usan en la Biblia y cómo se usan y por qué se usan? Porque nos ayuda a entenderla. Hay quienes dicen que no hace falta estudiar la Biblia, que basta con que Dios te dé revelación. Pero mire, eso no es lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos escudriñar las Escrituras. Y es muy importante que lo hagamos. Cuando yo entiendo que el apóstol Pablo está diciendo aquí que las cosas viejas pasaron, que dejaron de ser, que desaparecieron, que fueron quebrantadas, me está diciendo que nada de la vieja vida puede afectarme hoy. Así que este pasaje por sí solo tira por tierra la falsa herejía de las maldiciones generacionales. Tira por tierra la falsa herejía de que necesitamos una sanidad interior, necesitamos encuentros y reencuentros para hacer un estudio genealógico, para ver cómo eran nuestros abuelos, cómo eran nuestros ancestros, para ver si hemos heredado alguno de sus pecados. Miren, no me importa nada de eso porque las cosas viejas pasaron. ¿Está claro? Desaparecieron, dejaron de ser. Dice Pablo, fueron quebrantadas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque conocer las Escrituras nos libra. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nada de lo que tú hubieras hecho en el pasado te va a seguir afectando si de verdad tú eres una nueva criatura en Cristo. Si de verdad has depositado tu fe y tu confianza en Jesús, las cosas viejas pasaron. Y Dios hace todas las cosas, las hace nuevas. Da igual como fuera tu papá, como fuera tu abuelo, como fuera quien fuera. Da igual lo que ellos hicieran, los pactos que hicieran con el diablo, con lo que quisieran hacer. Da igual. Cuando tú te conviertes a Cristo,
naces de nuevo, eres una nueva criatura y las cosas viejas dejaron de ser y fueron quebradas. Por tanto, no tienes ningún poder sobre ti. No tienes nada que temer. No tienes que temer que tengas alguna maldición que te venga generacional. No, Señor, no tienes que temerla. Porque los hijos de Dios no heredamos maldiciones generacionales. Porque está escrito en Ezequiel 18:20 que los hijos no llevarán los pecados de los padres. ¿Verdad? Y si eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿a quién debemos creer? A la palabra de Dios. Tenemos que creer a los nuevos apóstoles, a estos falsos apóstoles fraudulentos que nos quieren vender libros con esas falsas herejías, o debemos creer en la palabra de Dios, que es el libro por excelencia. Sin duda, la verdad está en Dios y no en los hombres. Pero es importante conocer la palabra de Dios. Si no estudiamos, no nos damos cuenta de estos detalles. Fíjense, simplemente yo cogí y dije, bueno, a ver, ¿qué significa esa palabra pasaron? Me metí en el original y vi, pasaron, significa estas cosas: dejar de ser, desaparecer, ser quebrada. Por tanto, si las cosas viejas desaparecieron, dejaron de ser y fueron quebradas, no pueden tener poder sobre nuestra vida ahora. ¿Qué es lo que ha desaparecido de la vida del cristiano? Todo aquello que era viejo, todo aquello que era de la vieja vida, todo aquello que ofendía a Dios, ya es algo que no nos gusta, ya es algo que no nos sentimos bien. Cuando vas a un lugar y escuchas a las personas hablar y ves que están diciendo cosas que no son convenientes, te sientes mal. Y o las corriges o te vas de allí porque no soportas ciertas cosas. Las cosas viejas pasaron. Lo que antes te atraía del mundo, ahora te da asco. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas pierden su valor a los ojos de una nueva criatura. Por tanto, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se equivocaría el Espíritu Santo al inspirar a Pablo? ¿Se equivocaría Pablo al interpretar al Espíritu Santo? No. Estas cosas que se han escrito, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Por tanto, se equivocan quienes enseñan todas esas falsas doctrinas. Algunos, para fundamentar o para darle algún motivo, alguna razón, para sostener de alguna manera esas falsas doctrinas de que tú, después de convertirte a Cristo, necesitas sanidad interior, descubrir qué pecados puede haber en tu vida o qué traumas arrastra desde tu niñez y todo esto. Ellos dicen que si arrastras algún trauma, entonces es que es necesario pasar por sanidad interior. ¿Será así? ¿O será realmente que aún una persona que tiene traumas del pasado, una persona que no ha superado su pasado, ¿será que todavía no se ha convertido? ¿Será que todavía de verdad no le ha entregado su vida a Cristo? Porque si le hubiera entregado su vida a Cristo y se hubiera convertido, las cosas viejas que hubieran pasado se hubieran desaparecido, se hubieran quebrado. ¿Qué ocurre cuando una persona afirma ser cristiana y aún se siente fuertemente atraído por las cosas del mundo? Cuando uno dice que es cristiano y vemos que su vida todavía está ligada a multitud de prácticas que no agradan a Dios, vemos que su conducta no agrada a Dios, que su forma de hablar no agrada a Dios,
que su forma de vivir no agrada a Dios y dice que es cristiano, ¿será que todavía no es cristiano de verdad? ¿Perdón? Hay que marcar la diferencia. Pablo habla de estas cosas cuando él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Creo que es en el capítulo 13, ¿no? Versículo 5. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Por tanto, es importante darnos cuenta de que tenemos que pensar si una persona todavía está ligada, atada por el mundo, si todavía arrastra pecados del pasado que le dominan, si todavía es una persona que no agrada a Dios en su conducta. Tenemos que pensar que posiblemente sea una persona que todavía no haya nacido de nuevo. Quizás esa persona debiera analizarse a sí misma y comprobar si realmente está en Cristo. Porque actualmente muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, enseñan muchas falsas herejías y enseñan falsos evangelios que en realidad engendran falsos hijos de Dios. Hay muchos grupos religiosos donde se está enseñando falsos evangelios y esa gente que está ahí cree que es cristiano sin serlo. Por eso es importante, analiza tu vida delante de Dios. Analízate a ti mismo, sé sincero, sé sincera contigo mismo. ¿Soy yo una nueva criatura? ¿De verdad he nacido de nuevo? Alicia. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué opina usted sobre, por ejemplo, lo que se escucha de que en la Biblia dice que tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra vuestra espiritual de maldad? Y también hay algunos versículos que hablan de que cuando una casa está barrida y limpia, ¿sabes? Si vuelve otra vez, el demonio intenta entrar y con otros mates. Respecto a esa enseñanza. Muy bien. Alicia pregunta, lo digo para los que nos están escuchando a través de internet y no escuchan tu pregunta. Alicia pregunta qué ocurre con el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 12, donde se dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿no? Y también cita el pasaje de que cuando tenemos la casa limpia y ordenada, pero vacía, puede venir 7 demonios peores y otra vez ocupar la casa, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos pasajes? Esos pasajes tienen su justa respuesta en que es cierto, nosotros tenemos lucha y no es contra las personas, sino contra espíritus engañadores, contra espíritus de las tinieblas. Pero ¿cómo podemos vencer en esa lucha? Se nos ha dado una armadura para protegernos de los ataques del enemigo. La verdad, la justicia, el evangelio, etcétera, ¿no? Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, lo digo por experiencia, después de haber dedicado años de estudio a ese tema, después de haber leído cientos de libros sobre guerra espiritual, puedo decir que un solo versículo en la Biblia nos da la clave de la victoria en la batalla espiritual. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿sí? Al diablo, resistid la tentación. A ver, vayamos, Santiago, capítulo 4, versículo 7. Resistid al diablo, sí, y dice, y huirá de vosotros. Por tanto, someternos a Dios hace que nosotros obtengamos la victoria, someternos a Dios.
Y resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? No se trata de decirle, diablo, te resisto en el nombre de Jesús. No. No tenemos que entrar en esa pantomima. La cuestión, la manera de resistir al diablo es como hizo Jesús en el desierto. Es decir, resistiendo la tentación. Cuando el diablo viene y llama a tu puerta y te dice, oye, mira qué bueno es pecar. No pasa nada. Muchos otros lo hacen. Tú le dices, apártate de mí, Satanás. Cuando tú resistes la tentación, ¿el diablo qué hace? Huye, porque es lo que dice Dios. Si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él tiene que huir. Y esta es la verdad. Claro, es cierto que si yo, que antes tenía una vida desastrosa y tenía 1000 demonios, viene Cristo, me limpia, me cambia, me libera. Y ahora yo tengo mi casa limpia y ordenada, pero la vacío, es decir, echo a Cristo de mi vida, claro que sí que puedo venir, no digo 7, sino 70 espíritus peores de los que tenía y tomar posesión de mi vida, tomar control de mi vida. Pero la cuestión es, si somos verdaderos hijos de Dios, debemos tener siempre una buena comunión con el Espíritu de Dios. Y cuando yo tengo una buena comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se siente a gusto en mi vida y no se va a apartar, no se va a ir. En realidad Él no se separa de nosotros, somos nosotros los que nos separamos de Él. ¿Es verdad o no? Claro, por eso es importante, pero las tentaciones son una cosa. Ahora, esas falsas herejías de que arrastramos pecados de nuestros ancestros, de que tenemos que hacer regresión. Yo recuerdo que unos psicólogos que vinieron de Argentina, estábamos nosotros en la península, nos enseñaban, vamos a hacer es un curso fantástico para, ustedes van a ser personas diferentes cuando terminen de hacer esto. Nos mandaron a la librería, a la papelería, que compráramos unas cartulinas blancas, unos lápices especiales, una goma de borrar, y que ahí en esa cartulina blanca dibujáramos nuestro árbol genealógico hasta donde nos acordásemos. Tu nombre, el de tus padres, el de los padres de tus padres y hasta donde te acordaras. Y sobre esos nombres teníamos que escribir cuáles eran sus pecados. Y entonces, al lado de cada pecado, tú tenías que buscar un texto bíblico que le diera respuesta contra ese pecado. Y después, viendo el conjunto de todo eso, ellos decían, este es el pecado dominante en tu vida. Buscaban un pecado dominante, porque era el que más se repetía en tus ancestros. Y entonces tenías que buscar un versículo de la Biblia para combatir contra ese pecado dominante. Y tú tenías que estar orando todos los días contra eso. Miren, nada de eso está en la Biblia. Nada de eso, eso es psicología pura y barata. Eso no sirve de nada. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo no tengo que hacer regresión y acordarme de que mi abuelo era un mujeriego y por eso yo voy a tener el problema del adulterio y tengo que cuidar. No, mire. Mi abuelo fuera lo que fuera. Mi padre sería lo que fuera. Pero yo soy una nueva criatura en Cristo. Por tanto, todas aquellas cosas pasaron, dejaron de ser. Y si no pasaron, entonces que yo no soy una nueva criatura. Es que todavía no he nacido de nuevo. Entonces es que todavía estoy en el proceso. ¿Saben qué es lo que ocurre? Que muchas veces hay personas que asisten a una iglesia y les gusta lo que escuchan, les gusta el ambiente, les gustan las canciones, les gusta el contacto con la gente, les gusta y empiezan a ir. Y hacen lo que hacen todos los demás. Los demás leen la Biblia, ellos leen la Biblia. Los demás cantan, ellos cantan. Los demás oran, ellos oran. Pero realmente no han nacido de nuevo. Porque si tú vas todos los días a un taller
O vas a un concesionario de auto, tú no te conviertes en un auto, porque estés ahí todos los días. Mire, hay muchas personas en las iglesias que no están convertidas. Entre otras cosas porque el evangelio que se está predicando no es el evangelio de Jesucristo. Se está predicando un evangelio falso. Se están predicando evangelios que simplemente van encaminados a que el ser humano se sienta feliz y contento. Pero ese no es el evangelio de verdad. Ese no es el evangelio que cambia a la persona. Ese no es el evangelio que te hace una nueva criatura. Ese es un evangelio falso que te mantiene en tus pecados. Evidentemente, esa persona que ha creído un evangelio falso, que lleva 5 años yendo a una iglesia, se cree que es cristiano, pero ¿lo es? No. Va a seguir arrastrando problemas del pasado, porque su pasado, las cosas viejas, aún no han pasado. Sale de la iglesia y sigue siendo la misma persona que era antes. ¿Conocen a alguien así? No lo digan. Son personas que después de asistir a una iglesia muchos años, sus vidas no han cambiado. Siguen siendo las mismas personas de siempre, con los mismos pecados de siempre. Esas son las personas que deben analizarse a sí mismas y decir, ¿realmente yo he nacido de nuevo? ¿Soy una nueva criatura? ¿Ha cambiado mi vida? No solo exteriormente, es decir, no solo que antes iba a la discoteca y ahora vengo a la iglesia. No solo que antes decía palabrotas y ahora ya no las digo. No. Más profundo. Un cambio interno, real, donde aquellas cosas que te dominaban en secreto, ahora ya en secreto no te dominan. ¿Se ha producido ese cambio en tu vida? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y podemos llevar años en una iglesia y habernos convertido en un religioso, habernos convertido en un hipócrita, que podemos engañar a los demás, que podemos engañarnos a nosotros mismos, pero que a Dios no le vamos a engañar. ¿O sí? Nadie engaña a Dios. Aunque las tentaciones siempre nos van a asediar, los cristianos no podemos ya vivir de la misma manera que vivíamos antes. No podemos vivir en la misma condición en la que vivíamos antes de estar en Cristo. Ahora contamos con numerosos recursos que Dios pone a nuestra disposición para que nuestra vida sea diferente. Miren, como decíamos en 2 Corintios 3:18, ¿verdad? La presencia de Dios nos cambia. La presencia de Dios, pasar tiempo en la presencia de Dios. A veces la vida cotidiana no nos da tiempo, nos empuja. Te despiertas y ya está el teléfono sonando. Y ya está no sé qué, y que ya te coge tarde y que tienes que ir y que te están esperando y que no sé qué. Tómate tu tiempo. O pon el despertador un poquito antes, pero tómate tiempo para estar con el Señor. El Espíritu Santo nos ha sido dejado, como dice Pablo en Romanos 8:26, para ayudarnos en nuestras debilidades. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, si es que de verdad estamos en Cristo. Y si no tenemos al Espíritu de Cristo, es que no le tenemos, no hemos nacido de nuevo. Es que seguimos siendo las viejas criaturas de antes. Pero el Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos en aquellas áreas en las que nosotros somos débiles. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando tú eres débil, si acudes a Dios, porque si eres débil y te quedas enfrentando el problema tú solo, caerás. Pero si cuando eres débil buscas a Dios, Dios te ayudará. Dios te dará la fuerza. Él te sostendrá con su mano poderosa. Mateo capítulo 26, versículo 41.
Un pasaje que todos conocemos, 26, 41. ¿Qué dice ahí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que el Señor mismo nos está avisando. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Velad y orad. Velad, ¿qué significa? Vigilar. ¿Qué hace el vigilante? Está alerta. El vigilante no se duerme. El vigilante está siempre alerta a ver si ve venir al enemigo. Y cuando ve venir al enemigo, ¿qué hace? Toca la trompeta. Es decir, se alerta, cuidado. Cuando vemos venir al enemigo, no nos pilla de sorpresa. Cuando vemos venir al enemigo desde lejos, oramos al Señor, clamamos a Él y Dios pelea por nosotros contra nuestros enemigos. Muchas batallas ni siquiera las tenemos que pelear nosotros. Las pelea Dios por nosotros. El Espíritu Santo se adelanta a nosotros y nos ayuda cuando nosotros no podemos. Pero tenemos que estar alerta. Velad y orad. Señor, y ahí vienen los ángeles, desenvainan sus espadas y los demonios huyen, porque Dios nos da la victoria. Tenemos recursos. Los cristianos tenemos muchos recursos para mantenernos en la vida nueva, para no permitir que la vieja vida siga teniendo control sobre nosotros. El apóstol Pablo dice que tenemos la Escritura también, que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la Escritura. ¿Cómo respondió Jesús a las tentaciones en el desierto? Con la Escritura. Con la Escritura. Pero cuidado, el diablo también usa la Escritura. Cuando el diablo usa la Escritura, sacándola de su contexto y usándola mal, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Jesús, usarla bien. Pero seguir usando la Escritura. La Escritura es la espada del Espíritu. Con ella podemos defendernos. Y tenemos la iglesia, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Lo hacéis? Tenemos que animarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, porque esta es la voluntad de Dios. Está escrito en su palabra. Debemos animarnos unos a otros, edificarnos. ¿Saben qué es edificar? Construir. Edificar es justamente lo contrario a destruir. A veces, en vez de animar, desanimamos. En vez de edificar, destruimos. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Y tenemos que analizar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mira, tenemos el deber de animarnos unos a otros. ¿Dónde vas? A la iglesia. Hace falta tanto tiempo, hombre, de la iglesia. Dios está en todos lados.
¿Edifica eso? No. Ahí destruimos. Porque apartamos a la gente de la verdad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Quiero servir al Señor. Tú estás loca, ¿no? ¿Eso anima? Desanima. Pero a veces no nos damos ni cuenta. Y tenemos que estar cuidando de hacer eso. Animaos y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El testimonio del propio apóstol Pablo es una clara demostración de esa transformación real que se produce cuando alguien de verdad le entrega su vida a Cristo. Él era un vivo ejemplo de lo que Cristo hace con una persona cuando lo lleva a una vida nueva. Él la transforma por completo. Del Saulo perseguidor al Pablo apóstol. De uno a otro hay un mundo de diferencia, ¿no? ¿Verdad? Uno era religioso y fanático, cruel. El otro es un hombre que por amor a las almas estaba dispuesto a dejarse morir, a dejarse matar. Cuando él relaciona la larga lista de cosas que él sufrió por amor a la obra. Tremendo, ¿no? El Saulo no es el Pablo, ni el Pablo es el Saulo. Son dos personas distintas. Saulo fue transformado, cambiado, hecho nueva criatura en Pablo. Así que no se trata de que Cristo te coge y te repara. No, no se trata de eso. Cristo te coge y te hace nuevo o nueva. Él no te pone tiritas, ni te da un calmante para el dolor. Él va al origen del problema y lo anula, lo quita, lo cambia, lo hace desaparecer, lo quiebra. Así que Él lo que hace es que nos hace nuevos. Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Gálatas 5, 24 y 25. Fíjate lo que dice Pablo aquí. Si vivimos por el Espíritu, a ver, ¿vivimos o no vivimos por el Espíritu? ¿Tenemos vida nueva o no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por tanto, los que son de Cristo han crucificado, versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, es interesante. Yo quiero que vengan, ya que están en Gálatas, al 2.20. 2.20. Este lo conoce todo el mundo. Ya no vivo yo, ¿verdad? ¿Qué dice? Mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos sabían esa frase? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos la hemos oído, todos la conocemos. Ahora, ¿cuántos conocen la que viene antes de esa frase? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Para ser nueva criatura, tú tienes que dejar tu vieja vida en la cruz. Identificarte con Cristo en su muerte. Dejar tu vieja naturaleza allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ese es el Evangelio de verdad. La manera en que Saulo se relacionaba con Dios no era la misma en la que lo hacía Pablo. De una vida religiosa llena de ritos y de tradiciones humanas que nunca jamás podían sacarle ni librarle del pecado,
pasó a una vida de fe, una vida plena de fe en la gracia de Dios por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Es la obra de Cristo lo que le dio paz al corazón de Pablo. En realidad, todas las cosas son hechas nuevas. Una nueva vida, una nueva relación. Las cosas viejas pasaron. Todas. No dice algunas, todas son hechas nuevas. Me propusieron un pastor aquí en la isla, me propuso que le ayudara a organizar un retiro de pastores para toda Canarias, en el que iban a venir unos conferenciantes del extranjero, ingleses, que iban a dar una revelación nueva, fantástica. Y me pidieron que, como yo era el español entre tantos extranjeros, pues que yo le ayudara a buscar hoteles y a organizar el programa y a conseguir pues una serie de cosas, ¿no? Yo le dije, primero dime quiénes son los conferenciantes. Me dio los nombres, yo los anoté y me metí en Facebook, en internet, y busqué los nombres. Y cuando vi los nombres de las personas que venían y analicé lo que ellos enseñan a la luz de las Escrituras, tomé al pastor Andrés, porque el pastor que me pidió eso era inglés. Tomé al pastor Andrés para que tradujera y lo visitamos en su casa y estuvimos no sé cuántas horas, estuvimos allí mostrándole por las Escrituras que lo que él iba a hacer era incorrecto, que lo que enseñan esas personas son falsas herejías. Entre las muchas cosas que ellos enseñaban, se veían fotos donde se les veían en los cementerios, en las tumbas de grandes siervos de Dios, donde ellos iban allí a orar para recibir la unción. A eso la palabra de Dios le llama espiritismo y está prohibido por la palabra de Dios. Otra de las cosas que decían es que nos ofrecían a los pastores hacer un curso que costaba 800 euros para que se nos preparara para hacer sanidad interior. Porque después toda la iglesia iba a ser mi clientela. Y yo iba a hacer sesiones de sanidad interior a un precio entre 40 y 80 euros, dependiendo de la persona. Porque los cristianos, después de creer en Cristo, deben pasar por sanidad interior. Y nosotros le mostrábamos por las Escrituras, tú estás haciendo nula la obra de Cristo. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, la obra quedó resuelta, la obra quedó completa, y la obra la hace Cristo y la hace bien, y es perfecta. Nosotros no podemos añadir a la obra de Dios, y mucho menos por negocio. Por supuesto, no colaboramos en la organización de ese retiro de pastores. Y cortamos nuestra relación con esos pastores, a quienes, bueno, los vemos, les saludamos, oramos por ellos, pero no tenemos comunión con ellos porque están enseñando verdaderas herejías. Así hay muchos. ¿Cómo podemos vernos libres de eso? Debemos estudiar la palabra de Dios. Es lo que hacemos aquí cada jueves. Estudiamos la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Y es importante que no dejes de venir a estos estudios. Es importante que venga y escudriñemos juntos la Escritura. Porque por la Escritura es que recibimos la revelación de la verdad de Dios. Hermanos, anímense. Porque hay mucha gente que están en tinieblas, que no conocen la verdad. Están siendo engañados por falsos maestros, falsos profetas que les enseñan herejías, que les cobran encima por enseñarles herejías mentirosas,
doctrinas de demonios y necesitan luz. Ahora, ¿cómo van a tener la luz si nosotros no vamos y se la llevamos? Por tanto, preparémonos para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Pues lo dejamos aquí, le damos gracias al Señor y le pedimos que el Señor nos siga bendiciendo por medio del estudio de su palabra. Gloria a Dios.